Bueno, creo que ya comenzamos a grabar. Damos la bienvenida entonces a este encuentro donde vamos a abordar a partir de hoy lo que yo llamaría la segunda parte de este curso de Cristología, la enseñanza del magisterio. La enseñanza del magisterio. Me voy a permitir compartirles página. Ustedes me dirán si ya ven mi pantalla. Sí, padre. Ya se ve. Bueno, y quiero, para iniciar este encuentro que tiene por título La enseñanza de los grandes concilios cristológicos, comencemos rezando el credo niceno-constantinopolitano. La imagen que están viendo ahí representa de alguna forma el concilio de Nicea. El que está al centro con la cruz y todas estas cosas es Constantino, y el pergamino que sostienen escrito en griego es el credo niceno-constantinopolitano. Están los obispos y está Constantino, y entonces esto nos recuerda estos dos concilios, como lo veremos ahora más adelante, el concilio de Nicea y el concilio de Constantinopla, que da origen a que condensen lo que tenemos que creer en lo que llamamos el credo niceno-constantinopolitano. Los invito entonces para que oremos, lo hagamos con este sentido de saber que vamos a entrar a estudiar y a reflexionar un poco sobre estas precisiones cristológicas que se condensan en el credo, gracias a la acción del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cada uno va siguiendo su oración allá, si lo quiere hacer en voz alta o meditativamente. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, y por nosotros los hombres, y por nuestra salvación, bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María la Virgen, y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Señor, danos la gracia de comprender este misterio del símbolo
niceno-constantinopolitano. Que cada palabra, Señor, que cada expresión, que cada afirmación de fe que en él hacemos, logremos comprenderla mejor. El misterio de Dios Padre, el misterio de Dios Hijo, Jesucristo, una cristología presentada, cargada en cada palabra. Lo que creemos del Espíritu Santo y cómo estos tres actúan en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Señor, danos la gracia de comprender firmemente en estas expresiones y no solo de creerlas, sino de comprenderlas conforme al don del Espíritu. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien. Como tenemos un ruidito de fondo de algún micrófono, lo voy a silenciar a todos para que los otros puedan escuchar correcto. Bien. Entonces, volvamos. La presentación realmente no es una gran cosa. No tuve tiempo de hacer una gran cosa, pero bueno, nos ayudará. Comencemos diciendo que las enseñanzas de los grandes concilios es lo que vamos nosotros en este momento a reflexionar. El acontecimiento único y totalmente singular de la encarnación del Hijo de Dios exigió mucha comprensión. Pues no significa que Jesucristo sea en parte Dios y en parte hombre, ni que sea el resultado de una mezcla confusa entre lo divino y lo humano. Y eso se pidió reflexionarse en los primeros siglos de la Iglesia. Él se hizo verdaderamente hombre sin resultado de mezclas, sin dejar de ser verdadero Dios, como lo afirmamos en el credo, vea, Dios verdadero de Dios verdadero. Jesucristo es el verdadero Dios y verdadero hombre. La Iglesia, en los primeros siglos, tuvo que defender y aclarar esta verdad durante varios momentos, porque aparecieron lo que llamamos herejías que falseaban esta verdad. O decían que la mitad de Jesús era Dios, la otra mitad era hombre, o que había una mezcla confusa. Todo esto entonces fue necesario defenderlo. Tengo que decirles que entonces cuando vamos a hablar de los concilios cristológicos, estamos hablando también de herejías. Herejías son doctrinas que falsean la auténtica doctrina. Entonces, ustedes saben que en la iglesia las cosas pasan como porque hay algo que exige que se deba mejorar, que se deba plantear. Pues las herejías que fueron apareciendo a lo largo del tiempo exigieron una respuesta y entonces aparecieron las respuestas cristológicas. Sin problema, pues no había respuesta, pero cuando planteaban un problema, había que resolverlo. Las primeras herejías negaron menos la divinidad de Jesús. Decían que Jesús era Dios. Aunque algunas se atreverán a negarla, pero la mayoría, eso no era el problema. Lo que negaban sobre todo era que Jesús fuera verdadero hombre. Eso lo conocemos con una expresión llamada el docetismo gnóstico. También les ofreceré después el escrito. Entonces, basta que si me ponen cuidado, después tendrán ese escrito donde poder reflexionar. Quien niega, a ver, mejor voy por este lado para explicarme. Las herejías
normalmente fueron definidas o por el tipo de verdad que negaban o por el nombre del personaje que lo negaba. Entonces, no se preocupen, docetismo gnóstico, arrianismo, nestorianismo, pues era nestorio, era arriano, como lo vamos a ver. Entonces, le daban ese nombre para poderlo hacer. Eso ha sido típico en toda la historia. América se llama así porque se creyó en un momento histórico, o se cree que América realmente no fue Colón el que la descubrió, sino Américo Vespucio. Entonces le pusieron América. Así lo mismo pasa aquí. Desde la época de los apóstoles, ustedes ya lo vimos, en el recorrido bíblico, la fe cristiana insistió en la auténtica encarnación, como lo vimos en la clase pasada, ¿no? Verdaderamente Jesús vino en carne, pero en el siglo III la iglesia tuvo que enfrentarse ya con un señor llamado Pablo de Samosata, que decía que Jesús no era verdadero hijo de Dios por naturaleza, sino que Dios lo había adoptado. Entonces eso se llamó el adopcionismo, porque Jesús fue adoptado por Dios. Es decir, Dios, viendo que Jesús era tan bueno, dijo, sí, yo lo adopto como mi hijo. Miren ustedes que eso ya negaría una verdad. Por eso, si ustedes notan aquí el credo niceno-constantinopolitano, una de las cosas que hace el credo, que es esto después de que había aparecido el adopcionismo, insiste que es Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero. No fue adoptado, fue engendrado. Pero también se había creado otro problema, y era que algunos decían que él no había sido engendrado, sino creado, como Dios crea todas las criaturas. Entonces, por eso el credo dice, no creado. Está negando esta doctrina que fue planteada por alguien. Lo veremos más tarde, estoy dando una introducción general. También alguien había dicho que había sido creado, pero que no era de la misma naturaleza del Padre, sino que era de otra naturaleza. Por eso el credo también dirá, de la misma naturaleza del Padre. No sé si con esto que ya estoy diciendo, ustedes van comprendiendo que el credo niceno-constantinopolitano, y sobre todo esta parte que estamos viendo, de la cristología, define la verdadera fe y niega aquellas situaciones o expresiones o doctrinas que falseaban la auténtica fe. Eso es lo que tenemos aquí en el credo. Y sobre estas nos detendremos, veremos que por una expresión, que Jesús fue creado, eso fue toda una doctrina necesaria para poner no creado, fue necesario todo un concilio y enfrentarse con el autor que decía que Jesús no había sido engendrado, sino creado. Antes de avanzar, entonces, les tengo que decir que cuando hablamos de la cristología en el magisterio, tenemos que recordar lo que les presenté por allá en la clase introductoria, que les decía que la cristología era el centro de todo y que la cristología tiene que ver con las otras realidades. Vea, no se puede hablar de la cristología sin la Trinidad. Por eso, si usted ve el credo, y por eso también se los presenté en 3 partes para hacerle ver eso. El credo es trinitario. La primera parte está dedicada al Padre, corta, pero es la parte dedicada al Padre. La segunda parte es la dedicada al Hijo, a Jesucristo. Ocupa una gran parte porque es el cristocentrismo nuestro, el que Dios que se hizo hombre, y entonces lo plasma, y todo su desarrollo, su muerte, su resurrección, y su gloria y su reinado sin fin. Aquí está condensado todo lo que estudiamos en Biblia en una expresión de fe, de fe. Y luego la parte del Espíritu Santo, que continúa la acción en la iglesia hoy. Entonces así, me permito decirles ahora, invitarlos a comprender, déjenme ver si logro abrir el documento para mostrarles. A ver, segunda parte, Cristología, a ver si lo abro. Documento que, como les dije, después les compartiré. Tengo que rever todavía porque no tuve tiempo de revisar todo, pero quiero referirme a este párrafo. Cuando decimos que los concilios fijaron una doctrina,
Lo que tenemos que tener claro todos es que la predicación apostólica, esa predicación de los apóstoles, es decir, eso que vimos en Biblia, eso que llamamos revelación, ¿no? Es necesario conservarla hasta el fin de los tiempos. Eso lo dice la Dei Verbum en el número 8. Ahí la cita en cursiva. Se ha de conservar por transmisión continua hasta el final de los tiempos. La revelación y la enseñanza apostólica no se puede alterar, no se puede cambiar. No, lo que hay que hacer es conservarla. ¿Pero qué hay? Una mejor comprensión. Y para que se dé esa mejor comprensión, entonces no hay un dato nuevo, sino una mayor comprensión de ese dato revelado. Y para que eso suceda, lo dice la Dei Verbum en el número 7, para que este evangelio, es decir, para que la revelación se conserve vivo y entero, no partecitas, que sí creo que la mitad es Dios y la mitad hombre, no es por partes, sino todo entero tal como lo revelan. Los apóstoles nombraron como sucesores a los obispos, dejándoles su cargo en el magisterio. Por eso llamamos que los obispos son sucesores de los apóstoles. Y entonces la doctrina de los obispos fija y ayuda a profundizar el dato revelado. Esto que estoy diciendo es muy importante porque vamos a ver concilios. ¿Y los concilios qué es? Los obispos definiendo la comprensión del dato revelado. Entonces hay que comprender esto, que es que ellos recibieron de los apóstoles este encargo de conservar vivo y entero el dato revelado, y ese es, no sé si me explico, el magisterio de los obispos principalmente es este: conservar la integralidad del dato revelado y ayudarlo a comprender. Sí, que el obispo celebra la Eucaristía, que el obispo confiesa, que el obispo confirma. Sí, ese es su ministerio santificante, pero su principal magisterio, el docentes, el de enseñanza, es este: conservar vivo y entero el dato revelado y comprenderlo. Ahora, no un obispo solo. Aquí estoy diciendo cosas, vea, hermanos y hermanas, muy fundamentales. A veces una persona dice, no, es que tal obispo dijo que tal cosa. Es que tal obispo y entonces yo prefiero lo que dijo ese obispo. No, no es uno solo. Son unidos en iglesia. Me guste o no me guste a mí. Yo tengo que tener claro esto para no resultar dando crédito a cosas raras. La iglesia es pues el lugar de la fe en Cristo, que como fruto y testimonio puso por escrito el Nuevo Testamento. Fue la iglesia la que lo puso por escrito. Como ustedes ya lo saben, no fue que primero se inventaron el Nuevo Testamento y luego apareció la iglesia, no. Primero fue la iglesia con su vivencia, con sus hechos, con sus acontecimientos. Y esa iglesia, con Pablo, con Marcos, con Mateo, con Lucas, con toda la primera comunidad, con las mujeres, con Juan Marcos, con tantos que vivieron en ese primer momento apostólico, pusieron por escrito lo que nosotros llamamos Nuevo Testamento, inspirado por el Espíritu Santo. Y por eso esas escrituras tienen que leerse bajo la gracia del Espíritu para poderlas comprender. Y entonces, ¿quién tiene que hacer esa comprensión? La iglesia. La iglesia, que fue la que lo pone por escrito, la iglesia es la que tiene que leer e interpretar ese dato revelado para ayudárnoslo a comprender. Así que la iglesia es el lugar donde se da el verdadero conocimiento de la persona y la obra de Cristo. Hay un documento que habla de esta cuestión cristológica, es este que les tengo acá citado: Comisión Teológica Internacional, cuestiones de cristología selectas o cuestiones selectas de cristología. La Comisión Internacional escribió este documento en 1979 y está disponible en la página del Vaticano. Es muy condensado. Es un texto un poquito largo, no es muy amplio. O sea, sea más largo los documentos que les envié yo que de las mismas páginas. Y el que prendió el micrófono tenga la finalidad de apagarlo, por favor, que está haciendo ruido.
Y entonces esa comprensión la podrían ustedes leer para completar. Viene todo el escrito. Entonces, siguiendo con esta comprensión, tenemos que decir entonces que les quede claro que el magisterio de los obispos nos ayudan a comprender el dato revelado. No que hay una revelación nueva que nos va a cambiar el magisterio, que nos va a cambiar la doctrina. No hay que ir por esos caminos, eso no pasa, ni va a pasar. Hay una nueva, o una más que nueva, una mayor comprensión del dato revelado. Ustedes ya me lo han escuchado varias veces, que entre más pasa el tiempo, mejor comprendemos el dato revelado, y que por eso me atrevo a decir que nosotros hoy sabemos más de Cristo que los mismos apóstoles. Ellos vivieron, pero no sabían que Él era el Hijo de Dios y decían, no lo habían comprendido. Cuando resucitó fue que comprendieron lo que había dicho, y no es que lo comprenden todo. Bien, paso a esto, me parece que es muy importante que ustedes lo tengan presente, y es que entonces, partiendo de lo que les dije, de una cristología que tiene relación con la Trinidad, con el Espíritu y con la Iglesia, es ahí donde tenemos que comprender el desarrollo del dogma cristológico, ¿no? Porque los primeros siglos, la Iglesia o la comunidad cristiana, no todo el mundo tenía claro, y entonces comprender quién era Cristo y cuál era su obra, pues se llevó a errores, y fue necesario que la Iglesia, a través de los obispos, siempre con el Papa a la cabeza, fijara cuál era la doctrina correcta. Eso es lo que vamos a ver cuando hablamos de los grandes concilios cristológicos. Los grandes concilios cristológicos, entonces, permitió que en los primeros tiempos se produjera un gran interés por saber quién era Cristo. Los primeros 7 concilios ocupan un lugar importante porque fijaron cuál era la doctrina clara de la fe en Cristo y qué errores había que evitar. ¿Qué errores había que evitar dados en aquel momento? No es que ellos están anticipando, por ejemplo, los errores de hoy. Hoy los errores tendrá que la Iglesia afrontarlos y definirlos como lo hizo la Iglesia en esos primeros 7 concilios. Ahora, les decía que esos concilios, no solo el concilio, sino también las intervenciones del Papa y las intervenciones de los obispos. La comprensión de quién es Cristo, de la persona de Cristo, de comprender su dogma, su doctrina, entonces se da en lo que llamamos los concilios cristológicos, que ya se los acabo de nombrar, que son los primeros 7 concilios. En estos concilios cristológicos acontecieron por estos, yo los condenso en estos 4 deseos, o en estas 4 realidades que motivaron la realización de los concilios cristológicos. 1, el deseo de conocer mejor lo que la fe enseña sobre Cristo, su persona y su obra. Conocer mejor lo que la fe enseña, eso se llama teología. Bueno, en término conciso podría decirse cristología. Cristología. Estamos hablando del dato reflexionado, comprendido y puesto en claridad. Conocer mejor sobre Cristo. Una segunda realidad fue la necesidad de rebatir las objeciones que procedían de diversos sectores. Diversos sectores decían, no, eso no es así, eso es de aquella forma. Por ejemplo, ¿quiénes? La filosofía pagana, las corrientes estoicas y platónicas, o el monoteísmo propio de la religión judía. Por ejemplo, el monoteísmo de la religión judía decía, no, Jesús no puede ser Dios, porque Dios es uno solo y ya con Jesús serían 2, entonces no. El rebatir esas objeciones, el defender el dato revelado que comprendimos,
Digo comprendimos no porque yo estuviera allá, sino porque quiero estar en esos primeros siglos y me siento parte de ellos en el sentido de que es la iglesia y yo soy iglesia y tú eres iglesia. Entonces, tuvimos que defender ese dato revelado y eso se llama apologética, la apología. Miren ustedes entonces cómo los concilios cristológicos nacen por la necesidad de una mejor teología sobre Cristo. Nacen esas definiciones cristológicas por la apologética, por defender el dato revelado de manera clara. Les decía que una de las circunstancias que motivó esto fueron las herejías. Entonces, a algunos se le ocurría decir algo y entonces era una falsedad. Negaba el dato revelado, negaba una verdad de puño dada por Jesús, y eso es una herejía, y entonces la iglesia tenía que salirle al paso a esa herejía, y entonces era necesario combatirlas, no solo condenarlas y decir, no, eso no es así, sino precisar el dato, precisar la revelación, y entonces era la controversia contra las herejías, ¿no? Ya les dije que en las herejías especialmente negaron la verdadera humanidad de Jesús, o la divinidad, u otras cosas, pero especialmente estos dos temas se debatieron mucho, confusión entre ellos. Y cuarto, la importancia de explicitar claramente la fe apostólica. ¿Qué fue lo que dijeron los apóstoles? ¿Qué fue lo que ellos que vivieron con Jesús nos contaron? Y entonces era necesario precisar eso porque nuestra fe es apostólica. Ya les dije, no nos inventamos nada. Después de los apóstoles, el dato no se hace distinto, no hay un dato nuevo, sino una mejor comprensión. Y entonces aquí crece la fe apostólica. Hubo otras causas, pero principalmente estas son las 4 causas por las cuales se dieron los concilios cristológicos. Tengo que decirles que los concilios cristológicos, ya ustedes me han escuchado que son 7 que llamamos concilios ecuménicos. Aquí voy a volver con ustedes. ¿Qué son los concilios ecuménicos? ¿Qué es un concilio ecuménico? ¿O qué es un concilio? El concilio es la reunión de los obispos, convocado por el Papa, presidido por el Papa, para debatir un asunto importante referente a la doctrina o a la disciplina de la Iglesia. Bueno, en los últimos concilios se introdujo otra definición. Convocados para definir la doctrina, la disciplina o la pastoral de la Iglesia. ¿Cuántos concilios ha habido en la historia? Totalidad tenemos 21 más 1. El 1 es porque no lo contamos dentro del 21, porque fue el primero, que fue concilio apostólico, porque los que lo presidieron fueron los apóstoles, que es el narrado en Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, el concilio de Jerusalén. Ese queda aparte. Después del de Jerusalén, hasta el día de hoy han existido 21 concilios que llamamos ecuménicos, que tiene ecuménico, viene del griego oikoménicos, que significa universal. Es decir, han participado los obispos representantes del mundo conocido en ese momento. Pues no piensen ustedes que en el siglo III o IV, cuando se convocó uno, pues iban a ir de América, porque América no existía todavía en los mapas, ¿no? Pero digo, del mundo entero conocido en su momento, y donde la iglesia hacía presencia. Son 21. Tengo que precisar acá, pues para que no me lo pregunten, los concilios reciben el nombre de la ciudad donde se desarrollaron. Entonces, si usted dice Nicea, pues porque se desarrolló en Nicea. Constantinopla, porque fue Constantinopla.
Y entonces ustedes escuchan primero de Constantinopla, segundo de Constantinopla, tercero de Constantinopla. Es decir, en esa ciudad se han desarrollado 3 concilios. Por ejemplo, el último fue Vaticano II. Es decir, en el Vaticano solamente se han desarrollado 2 concilios de los 21. Vaticano I, 1870, y Vaticano II, 1962 a 1965. Ok, así entonces ya tienen, yo sé que estaba perdiendo mi tiempo porque todos estaban mirándome, por eso les puse la cámara para mirarlos, todos me miraban diciéndome, eso ya lo sabemos, padre, dedíquese a decir otra cosa. Bien, vayamos a una presentación sencilla de esos primeros 7 concilios. De esos 7 primeros concilios, que son los cristológicos, hay 4 que guardan un peso superior en cuanto a la fe cristológica. Los 4 son Nicea, Constantinopla, Éfeso y Calcedonia, como lo vamos a ver. Voy a hacer una presentación, lo digo, sencilla, porque me parece a mí que no hay que ir tanto por el concilio, sino que tendremos que precisar más bien la herejía que se presentó y cómo el concilio la combatió. Así que aquí les presento una cosa muy sencilla. Esto está escrito tal cual, aquí lo copié, como está en sus hojas que les entregaré después, el documento. El primer concilio fue en Nicea, en el año 325. Lo convocó el Papa San Silvestre I, bajo la ejecución del emperador Constantino. Ya les mostré la imagen y les dije, ahí está Constantino con el Papa y los obispos. Constantino se acababa de convertir y Constantino es el que promovió y le dijo al Papa, es necesario que convoquemos entonces un concilio. Había habido en esos días un sacerdote llamado Arrio, y entonces viene la herejía arria, el arrianismo. El concilio condena la herejía de Arrio. ¿Y qué decía Arrio? Pues negaba la divinidad de Jesucristo y su consustancialidad con el Padre. Arrio decía que Jesucristo no era Dios, no era divino, esa es la divinidad, y como no era divino, para negar la divinidad de Jesucristo decía, porque él no es de la misma sustancia del Padre, no es consustancial con el Padre. No, no, no. Él es de otra sustancia. Usted y yo somos de otra sustancia, Dios de otra sustancia. Por eso Dios es divino, nosotros somos humanos. Lo mismo pasa con los ángeles. Entonces, por eso ustedes ven que el concilio de Nicea, entonces, creó el credo. Este concilio produjo el símbolo niceno o credo. Aquí se llamaba el credo niceno porque lo produce el concilio. Pero el concilio no se está inventando el credo como tal. No. El concilio, ¿qué es lo que hace? Toma la fe que tenemos en Cristo y la condensa en pequeñas frases de forma estructurada para decirnos esto es lo que hay que creer de Cristo. Y entonces esto se llama credo o también se llama símbolo, el símbolo niceno. Entonces en el credo niceno, este concilio confesó que el Hijo de Dios es engendrado, no creado. ¿Por qué? Porque cuando usted crea, mejor usted no, ni usted ni yo creamos para ser concretos. Cuando Dios crea, es cuando crea de otra sustancia. O sea, si fuera creado, sería de otra sustancia, es decir, no es consustancial con el Padre. Pero si el Hijo no es creado, sino que es engendrado, pues el Hijo es de la misma naturaleza. Un hombre engendra y sale otro hombre. Esos cuentos del periódico que una mujer estaba en embarazo y resultó teniendo un hijo que era un ternero, eso son fantasías, ¿no? Eso son historias macabras. Entonces, por eso el concilio de Nicea en el credo dice que el Hijo es engendrado, no creado,
Y para negar lo que Arrio había dicho, que no era consustancial con el Padre, el credo dice de la misma sustancia del Padre. Sustancia en griego se dice homoousios, y entonces eso hay toda una doctrina teológica. Se han escrito miles y miles de libros sobre el homoousios, es decir, sobre la consubstancia de Jesús con el Padre. Y obvio, este concilio condenó a Arrio, que afirmaba que el Hijo de Dios había salido de la nada. Es decir, que el Hijo de Dios había sido creado. Si sale de la nada, es creado. El Hijo de Dios no sale de la nada, sale de la sustancia del Padre, porque no es que es hijo, es engendrado. No es que Dios hizo un muñeco y dijo, voy a adoptar este muñeco como hijo. No, 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 lo engendra. Ahora, aquí tengo que decir, no lo puedo explicar, pero no se vayan ustedes a imaginar ahora. Y entonces el Dios Padre, ¿con quién engendró al Hijo? ¿Quién es la mamá del Hijo? Ay, Dios, no, 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 no. En la Trinidad no acontece lo que acontece en el matrimonio, la esposa y el esposo. Él es todopoderoso y lo engendra por su propia sustancia, ¿no? Y otra cuestión de Arrio era que era de una sustancia distinta del Padre. En conclusión, es más o menos esto, más o menos no. Es esto lo que el concilio de Nicea hace. Crea el credo para negar la herejía del arrianismo, que negaba la divinidad y la consubstancialidad del Hijo con el Padre. Miren ustedes que estos son errores gravísimos. Claro, no se había comprendido lo que ustedes comprendieron toda la vida y que de alguna forma la sistematizamos la clase pasada, el sentido de la encarnación. Lo que el problema de Arrio es entender la encarnación. Entonces dice, no, 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 el Hijo no se encarnó, sino que no es de divinidad divina, ni tampoco es consustancial al Padre, más bien otra cosa. Segundo concilio, que afrontó la cuestión teológica de Cristo, fue el primer concilio de Constantinopla, en el 381. Mira, habían pasado más o menos unos que le digo yo, unos 20, 50 y algo de años. El otro había sido en el 325, este 381. Este también fue convocado por el Papa Dámaso y afrontó las herejías de los macedonianos, ¿no? Los macedonianos, lo veremos después de qué se referían ellos, los macedonianos niegan que el Espíritu Santo sea persona. Y luego, si el Espíritu Santo no es persona, entonces no hay Trinidad, y si no hay Trinidad, es decir, negar una de las personas de la Trinidad afecta a la cristología. Aquí este concilio, por eso, digamos, no aborda directamente una teología cristológica, pero sí. ¿Y qué hace este concilio? Claro, el concilio de Nicea había escrito el credo, el símbolo niceno, pero en este concilio en Constantinopla retoman ese texto, lo ven, lo reven, lo precisan y dice, esto le sobra esta palabra, esto mejor se puede precisar con esta palabra. Estoy hablando de palabras teológicas. Eso de que veíamos en la pasada, el homoousios, ¿no? Antes, ¿cómo decir esto? Lo mismo que tal vez nosotros encontramos en otros, la transustancialización. Pues antes se decía, hay una transformación, un cambio, hasta encontrar el término correcto. Entonces, el concilio de Constantinopla perfecciona el símbolo niceno y ya este símbolo perfeccionado es el que nosotros hoy hemos rezado al inicio de este encuentro, que por eso lo llamamos niceno-constantinopolitano, porque el símbolo se hizo en estos dos concilios, en el concilio de Nicea y en el concilio de Constantinopla. Insisto, no lo está inventando la iglesia está condensando en una fórmula de fe lo que hay que creer de Cristo, ¿no? Eso que rezamos. ¿Qué tengo que creer de Cristo? Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios. Hijo único, no es que Dios tiene millones de hijos. Usted y yo somos hijos, pero aquí estamos hablando de un hijo que es consustancial. Usted y yo no somos consustanciales. Nacido del Padre antes de todos los siglos. Vea, nacido, no creado, sino nacido. Por lo tanto, es Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Engendrado, no creado, para negar a Arrio.
de la misma naturaleza del Padre. Otra tontada que había dicho Arrio, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo, esto para unir con el concilio de Nicea, que había negado que el Espíritu fuera persona. No, el Espíritu es persona y obra como persona. Se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, muerto de verdad. Resucitó, ahora vivo de verdad. Al tercer día, según las Escrituras, subió al cielo, la glorificación del Hijo, está sentado a la derecha del Padre, de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos. Su reino no tendrá fin. Volvamos entonces a Constantinopla, y quede claro entonces que entre estos dos concilios se crea ese credo niceno-constantinopolitano. Insisto, morir, no se están inventando nada. Todo lo que hemos dicho en este credo es el dato revelado de la Biblia. No hay nada que no haya salido del texto apostólico revelado, escrito y nos entregado a la iglesia. Pero que ahora en el 381 van comprendiendo mejor, lo precisan, condenan lo que es una falsedad y nos van invitando a corregir esos errores. Tercer concilio es el de Éfeso, en el 431, en la ciudad de Éfeso, ¿no? Porque por eso se llama concilio de Éfeso. Lo convocó Celestino I, lo presidió el patriarca Sirio de Alejandría y condenó una herejía cristológica y también al mismo tiempo una herejía mariológica de Nestorio, el nestorianismo. Proclamó la maternidad divina de María. La herejía nestoriana veía en Cristo una persona humana. Era una persona humana que estaba junto a la persona divina del Hijo de Dios. ¿Sí? Dos personas. Y ustedes saben que no pueden haber, por lo que afirmamos en la fe, no son dos personas. Porque si en Cristo hay dos personas, la persona humana y la persona divina, entonces la Trinidad ya no son dos personas, son cuatro personas. La persona del Padre, la persona humana de Cristo, la persona divina del Hijo de Dios y la persona del Espíritu Santo. Miren ustedes cómo esto afecta la Trinidad. Entonces le tuvieron que condenar a Nestorio y decirle, no, en Cristo no hay dos personas. No hay una doble personalidad, a rato es persona humana y a rato persona divina. No, no, no. San Cirilo de Alejandría, que fue el que lo presidió, y este tercer concilio ecuménico confesaron que el verbo eterno que ya vimos nosotros, el verbo preexistente, al unirse en la carne del Hijo, en la persona de la carne, animada por el alma racional, se hizo hombre. Se hizo hombre. No es que el verbo conservó ser verbo y el hombre, hombre. No, el verbo se hizo hombre, asumió lo que vimos, los sentimientos, la voluntad, el deseo de hombre, pero hombre marcado por verdadero Dios. No Dios y hombre, sino uno solo. La humanidad de Cristo no tiene más sujeto que la persona divina del Hijo de Dios. La ha asumido y hace suya desde su concepción. Por eso este concilio de Éfeso, miren ustedes, que si Jesús no es Dios, sino que es una persona humana junto a la persona divina, entonces María no es madre de Dios. María es madre de la persona humana de Cristo, porque la persona divina vino y se le juntó, se le paró ahí al lado. Entonces ella no es madre de eso. Por eso el concilio de Éfeso, precisando este error y diciendo, no, 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 hay una unidad tal entre el verbo y la persona humana que se forma uno solo, por eso María es madre de Dios. Y entonces el concilio de Éfeso, miren ustedes cómo la cristología aquí afecta a la mariología. Entonces, por eso el concilio de Éfeso proclamó que María es verdadera madre de Dios Hijo, porque no es que ella es madre solo de la carne humana del Hijo, no, ella es madre de todo el ser que nace, y ese ser que nace es Dios, mediante la encarnación, pero madre de ese Dios. Madre de Dios no porque el verbo de Dios haya tomado de ella su naturaleza divina. Es decir, cuando el problema con los evangélicos dicen, o sea que entonces María es Dios y por eso Jesús hizo Dios. No, madre de Dios no porque
el Hijo se hizo Dios de la naturaleza de María. No, 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 sino porque es de ella, de quien tiene el cuerpo sagrado dotado de un alma racional, unido a la persona del Verbo, de quien se dice que el Verbo nació según la carne. Miren ustedes que lo que estoy diciendo, esto requiere un poco de paciencia, de comprenderlo, de meditarlo. Por eso les decía que todas estas definiciones son complejas. ¿Cómo así? A mí me habían hablado de dos personas en Jesús, persona humana y persona divina, pero luego no me dicen que verdadero Dios y verdadero hombre. Una cosa es decir verdadero Dios y verdadero hombre. Otra cosa es decir persona humana y persona divina. Porque es que la persona es la que tiene voluntad, deseos. O sea que Jesús a ratos tenía deseos humanos y a ratos deseos divinos. Sufría de una ruptura de personalidad. No, él era una sola persona, pero verdadero Dios y verdadero hombre. Porque la persona es una sola. En la fe que nosotros profesamos, pero claro, seguramente para Nestorio esto era difícil comprenderlo, como nos resultaría tal vez a nosotros en una primera vez que nos dicen esto. Entonces Nestorio decía, no, más fácil pensar que eran dos personas, la persona humana y la persona divina. Y entonces cuando el niño se perdió en el templo era persona divina, pero cuando dijo tengo hambre, pues Dios no tiene hambre porque Dios es divino, entonces la persona humana. Una cosa, un enredo terrible que no podemos nosotros aceptar. No, no, no. La iglesia ha sido clara ya desde el año 431. En Éfeso nos dijo, no hay sino una sola persona. Cuando el Verbo se encarnó, asumió de verdad la carne, se hizo uno con la carne, no son dos pegados ahí. No, no, no. Cuarto concilio, el concilio de Calcedonia, 451, lo convocó el Papa San León I, trató la herejía de la negación de la divinidad o de la humanidad de Jesucristo o aquellos que la confundían. Aquí combatió las tres herejías. Habían tres herejías. Unos negaban la divinidad, otros la humanidad, u otros decían esta confusión, doble personalidad, doble humanidad. Calcedonia vuelve a referirse sobre esas herejías y a condenarlas. El quinto concilio, Concilio II de Constantinopla, 553, lo convoca el Papa Vigilio, condenó una herejía que la llamaron la herejía de los tres capítulos. ¿Por qué? Porque negaba los tres concilios anteriores. Entonces, ¿qué hace Constantinopla II? Confirma que lo que se dijo en Calcedonia, en Éfeso y en Constantinopla, esos concilios, lo que se dijo sobre la Trinidad, lo que se dijo sobre la divinidad de Jesucristo y lo que se dijo sobre la maternidad divina de María, estaba correcto. Porque algunos decían, no, es que esos payasos se equivocaron. Aquí lo estoy presentando un poco rápido y fácil, pero habría que conocer todos los intríngules que se dieron para poder llegar allí. Entonces, claro, había diferencias de bandos y todo esto. Surgen en alguno la duda. Entonces, segundo de Constantinopla dice, nosotros con el poder que tenemos, obispos convocados por el Papa para tratar este tema doctrinal, confirmamos la doctrina de los concilios anteriores. Ahí no hubo errores. Está bien definida la Trinidad, está bien definida la divinidad de Jesucristo y está bien definida la maternidad divina de María. Aquí me valgo para decir, eso no lo definen y lo dicen porque así me pareció. No, pues los obispos allí y los concilios se toman el trabajo de estudiar un término y si conviene decir, este es el término, maternidad divina o maternidad de María porque es Dios. Hay cosas de precisar el término en su comprensión teológica. Entonces, ellos no llegan a esta conclusión porque, digamos y punto. No, no, no. Después de haberse sometido a largas jornadas de estudio, de ver las definiciones y de mirar si había errores o no, y dicen, no, 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 conforme al texto recibido de la doctrina bíblica, los concilios definieron bien estas doctrinas. Sexto concilio que nos interesa es el tercero de Constantinopla, entre los años 680 y 681, Papa San Agatón condenó la herejía de los monotelitas, que dijo que en Cristo hay una sola voluntad. Aquí hay otro error. Por él dice que esto es una cosa, no son dos personas, pero hay dos voluntades.
Entonces, por eso lo llaman monotelita. Monotelista significa que mono, única, telita, voluntad. Entonces, si en Cristo había una sola voluntad, pues entonces no hay muerte del hombre, o si era solo la voluntad del hombre, no hay muerte de Dios. Entonces, usted y yo seguimos en el mismo pecado. No, eso lo veremos allá un poco más concreto en ese concilio. Y séptimo, un segundo concilio en Nicea, 787, convocado por Papa Adriano I, afrontó la doctrina de los iconoclastas, es decir, aquellos que negaban que pudiese haber imágenes, y especialmente atacaban la imagen de Jesús y la imagen de María. Las imágenes, los cuadros, las imágenes como bulto, digámoslo. Y entonces este concilio, después de estudiar la doctrina bíblica y de estudiar lo que significa una imagen, un ícono, entonces definió que era legítimo dar un culto a las imágenes sagradas. Y fue cuando se hace la distinción de los cultos, de latría, de adoración, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, estos son los 7 concilios que están definiendo principalmente la teología o la cristología. Nicea, Constantinopla, que precisa todo lo que hay que creer de Cristo en el símbolo niceno-constantinopolitano. Éfeso, que condena la herejía nestoriana y reafirma que Jesús sí es divino y por lo tanto María es madre de Dios. Calcedonia, que condena las 3 posturas contrarias a la verdadera identidad de Cristo. Constantinopla, que reafirma la doctrina de los concilios anteriores, especialmente los 3 grandes anteriores que hablaron de la doctrina de la Trinidad, de la divinidad de Jesucristo y de la maternidad divina de María. Luego nos queda Constantinopla III, que condenó el monotelismo, y el segundo de Nicea, que nos habla de la legitimidad del culto a las imágenes. Esos son los 7 concilios que nos hablarán de estas herejías. Yo no me voy a detener en los concilios como tal, ¿no? Ya hicimos una presentación, pero habría que precisar, solamente lo encontrarán en las fotocopias, pero voy a decir, vea, por ejemplo, Nicea. Ustedes ya saben que Nicea condenó a Arrio. ¿Por qué? Porque Arrio decía que Jesús no era consustancial con el Padre, que había sido creado de la nada, es decir, no es engendrado, no nace del Padre, sino que es condenado, es creado. Entonces, el texto clave es la palabra que les dije, el homucius, ¿no? Y entonces, en latín, el credo, que ya no lo sabemos, dice genitum non factum consubstantialem patri. Genitum, engendrado, non factum, no hecho, non factum en latín, no hecho, no fue hecho como nosotros, no creado, sino engendrado. Consubstantialem patri, con la misma sustancia del Padre. Aquí de esta afirmación del credo, surgen unas definiciones importantes. Significa que el Hijo es engendrado y es único. El Padre no tiene más. Y ustedes miren que el texto bíblico, si es engendrado, genitum, pero el Padre lo engendra y no, los demás seres no son engendrados, ese es único. Y miren ustedes que Jesús muchísimas veces expresó el unigénito, el único. Entonces miren esta definición de Nicea en el 325, está defendiendo algo común que Jesús nos enseñó muchas veces, pero claro, que la gente después allí cuando pensando en la encarnación decía, no, es que Jesús no es el mismo del Padre. Entonces hubo necesidad de precisarlo así para decir, es engendrado y es único. Y por eso se dice que para que sea único y engendrado, tiene que ser de la misma sustancia del Padre, ¿no? Ahora, Jesús dijo en el texto bíblico, yo y el Padre somos uno. Es decir, somos de la misma naturaleza. Pero claro, eso se necesitó, esa expresión
trabajarla hasta Nicea 3:25 para comprenderlo. Asimismo, se afirma que el Verbo se encarnó, se hizo carne, se hizo hombre, sufrió, murió y resucitó al tercer día. Eso lo vimos en el credo lo precisa así, para decir, vea, encarnado fue el Hijo mismo. Todo el ciclo cristológico está marcado porque Él viene a salvarnos, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación. Ya eso lo vimos también cuando estudiamos Biblia, o la parte bíblica, digamos. Y se afirma la verdadera y completa naturaleza humana de Cristo. Se encarnó por el Espíritu Santo de María Virgen y se hizo hombre. Se hizo hombre. Así ustedes entonces pueden comprender que la definición cristológica de estos concilios nos ayudan a precisar lo que yo tengo que creer de Jesús. Claro, les decía, aquí hubo unos errores en ese tiempo, en ese momento histórico, que son los que está condenando. Y entonces quiero presentarles, por ejemplo, les decía que a mí me parece que donde tenemos que abordar mejor es como, sabiendo esto, abordar mejor las herejías, ¿no? Entonces voy a hablarles de la primera herejía. Ustedes ya, bueno, voy a hablar de las herejías que llevan hasta Nicea, es decir, que es el primer concilio, ¿no? Entonces aparecen las primeras controversias. Voy a ver si les puedo compartir, porque ahorita tengo que mirar el texto que tengo que escrito, porque se me olvida. Ahora, le voy a precisar y aquí les voy dando una cosita que les quiero compartir, que ustedes tomen de la mejor manera. Creo que ya están viendo mi página, ¿cierto? ¿Alguno que me diga? Todavía no, padre. Ya se ve. Okay. Ya se ve. Ok. Ya se ve. Bien, yo les voy a, vean, yo aquí lo que tengo que, lo que les tengo. Se fue la voz. ¿Saben qué pasó? El padre de... Padre. Ya volví. Ah, ya, padre. Bienvenido, padre. No se me vayan a asustar, esperen la silencio a todos para poder hablar. Y desactivar audio, ok. Tendré que volver a poner a grabar. Bueno, aquí ya sobre esto. No, sigue grabando. Ok, y vamos a compartir. A ver, para ver si volvemos a donde estábamos. Y ahora sí volvimos, ¿cierto? ¿Ya volvimos? Señor, ya está. Ok. Sí, señor. Sí, padre, ya se ve. Perfecto. Lo primero que tengo que decirles es que este material se los voy a ofrecer, pero a partir de este punto, las herejías o controversias, esto que escribo no es mío. Hasta ahí es mío lo que anterior que les he mostrado y que les enviaré, pero a partir de acá no es mío, lo copié tal cual, ahí está el pie nota de página. Esto es un artículo que me pareció que es genial, que presenta las herejías de J.A. Riestra, que aparece en un diccionario de teología de UNSA, Pamplona, del 2006, es decir, es un diccionario teológico relativamente nuevo, y que abarca estas páginas, y tomo parte de ese artículo y se los presento así tal cual, porque me pareció que está tan claro que no es necesario que yo me ponga a hacer ni síntesis ni nada. Vean, como les voy a brindar esto, aquí desarrolla las herejías, las primeras controversias es lo primero que va a desarrollar, la segunda es la crisis nestoriana, que ya vimos que es el de Constantinopla,
Después no, aquí va a desarrollar la otra crisis, que es la controversia monofisita, aquella la monotelita monofisita, y luego veremos que como cuarto desarrolla la crisis monotelita, una monofisita y la otra monotelita, aquí viene explicado qué es eso, y como quinto desarrolla la controversia iconoclasta, que ustedes ven en estas 5 herejías, está el desarrollo de estos 7 concilios que terminamos en el 7º con iconoclasta. Entonces, yo les brindaré este material, tengo que precisar un poco la primera parte, que es lo que yo escribo, que está todavía un poco desorganizado. Espero poderlo hacer de aquí al viernes o sábado, y a través de la apreciadísima y queridísima y bondadosa doctora Fanny les haré llegar el documento. Y teníamos para este tema 2 encuentros, hoy y la próxima semana. Y la próxima semana, entonces, ustedes estudian estas controversias, porque yo no podré estar. Eventualmente podría, pero no quiero ponerme en riesgo, porque el lunes es festivo, el martes tengo unas reuniones con la presidencia de la conferencia, y muchas veces me pasa, normalmente esas reuniones son todos los lunes, pero como es festivo pasa para el martes, y entonces sucede que cuando tengo reunión con presidencia, comenzamos con el cardenal y los otros miembros de presidencia a 7 de la mañana, y muchas veces he salido de la oficina a 10, 11 de la noche. Entonces, no sé, hay veces que a las 4 me dice Padre Jorge, dejemos hasta aquí, lo otro lo solucionamos por WhatsApp y chao, porque pues también él tiene 1000 ocupaciones. Entonces, él el único día que dedica a la presidencia, a la conferencia, es el lunes, donde tiene que solucionar conmigo 1000 cosas que tengamos. Entonces, como es el martes, yo no sé qué tanto material tengamos que abordar el martes, con toda esta crisis del país que además estamos viviendo y que la conferencia tiene injerencia en ellos. Entonces, es necesario que mejor les diga, dentro de 8 días no tenemos encuentro, ustedes se leen juiciositos las controversias, y ya damos por dado las herejías, porque está muy bien explicado. Por eso voy a tomar solo la primera, para que ustedes se den cuenta que es muy fácil. Y prácticamente que voy a hacer no más que leer lo que nos dice este autor. El primer concilio ecuménico es el de Nicea, que trató la cuestión de la divinidad del verbo. Arrio sostenía que el Hijo era una criatura. Mire, una criatura no es hijo. Que había sido creada de la nada y que no coexistía con el Padre desde la eternidad. El Hijo, aunque fuera la más perfecta de las criaturas, se encontraba subordinado al Padre. Como, lo bonito de esto aquí, de este autor, es que luego explica cuáles son las incidencias. Como es evidente, estas afirmaciones no solo afectan a la doctrina trinitaria, que ya el Hijo no sería Dios, ¿no?, sino también a la cristología, pues niega en consecuencia que Cristo sea Dios. Además, Arrio profesa otros errores que afectan más específicamente a la naturaleza humana de Cristo, pues sostenía que el Verbo se había unido directamente a la carne de Cristo, haciendo las veces del alma humana. Es decir, en Cristo no había un alma, sino que era el Verbo eterno que hacía las veces de alma. Como es obvio, mire, el autor explica cuál es la incidencia. Como es obvio, estas tesis inciden negativamente en la misión salvífica de Cristo, que aparece así como un ejemplo, un modelo que se puede imitar. Es decir, yo puedo imitar a Cristo en el sentido de que Cristo no era hijo de Dios, yo puedo imitarlo y ser igualito a Cristo. Nosotros lo podemos imitar espiritualmente, pero no en su identidad profunda, porque Él es de naturaleza divina. Pero que no sería el Salvador universal, cosa que la fe cristiana enseña. Esta tesis de Arrio fue condenada en Nicea. Este es el concilio, se definió la consustancialidad del Padre y del Hijo, por lo tanto la divinidad de Cristo. Esta D que ustedes van a encontrar, a veces van a encontrar DS, es un libro que recoge todas estas enseñanzas de la iglesia y se llama el Desenger. Es un libro en alemán y por eso se llama así, y viene numerado, y entonces en estos números recoge esto del concilio de Nicea. Pero que ustedes lo tienen acá, no tienen necesidad de ir allá.
Siguiendo, dice, después, miren, ya se condenó a Arrio que negaba que Cristo fuera hijo de Dios y que fuera consustancial con el Padre. Pero miren cómo es los errores van evolucionando. Después del concilio primero de Nicea, tuvo lugar una importante controversia cristológica conocida con el nombre de apolinarismo. Apolinar de la Odisea, antes del 392, había sido un adversario de las teorías arrianas. Apolinar combatió a Arrio, y tanto él como su padre habían sido perseguidos a causa de la fe de Nicea, es decir, de lo que había definido el concilio de Nicea. Y en su casa había dado refugio a San Atanasio de Alejandría. Sin embargo, Apolinar, al intentar defender la unidad y la impecabilidad del Verbo encarnado, afirmó que Cristo carecía de alma intelectual y que el Verbo era quien asumía estas funciones. Vea, queriendo Apolinar defender a Cristo, para defenderlo de Arrio, termina diciéndole: Cristo no tiene alma intelectual. Y usted sabe que para ser humano se requiere alma intelectual. Luego, Apolinar estaba negando ahora la humanidad de Cristo. Arrio negaba la divinidad. Y Apolinar, para defender la divinidad, termina negando la humanidad. Esto es risible, ¿no? Pero fue lo que pasó. De este modo, intentaba evitar así la mutabilidad de la voluntad humana, sea la aparición de una persona humana en Cristo, ¿sí ve? Evita que en Cristo aparezca una persona humana. Sin embargo, esta tesis implica la desaparición de la naturaleza humana. Le acabo de decir, si no hay alma intelectual, pues no hay naturaleza humana. La naturaleza humana es la que tiene capacidad intelectual. Verdadera. En la refutación de la doctrina apolinarista, se destacó sobre todo San Gregorio de Niza. Fue condenada por el Papa San Dámaso. Recuerden que Dámaso convocó otro concilio, pero había condenado a Apolinar antes, en el 375. Recuerden que el concilio fue citado en el 381. ¿No? Aquí dice qué epístolas y en qué documento del Descension está estas condenas. Dice, la doctrina apolinarista fue condenada también en el año 381 en el Concilio Ecuménico I de Constantinopla. Apolinar, condenado. Que se utilizó sobre todo el problema de los macedonios. Los macedonios en la región de los griegos de Macedonia. ¿Y qué era la doctrina macedoniana? Ya había dicho ya que habían condenado el macedonismo. Dije un poco de la divinidad del Espíritu Santo. Que habían negado la divinidad del Espíritu Santo. Vean. Los macedonios decían que el Espíritu Santo tampoco era Dios. Jesús no es Dios. El Espíritu no es Dios. Esto resulta una cosa confusa. Este concilio hizo lo propio y preparó el credo preparó el credo del concilio de Nicea, como ya ustedes lo saben. Desde el punto de vista cristológico, que es lo que nosotros estamos manejando, conviene señalar, entre otras, la adición de la cláusula. En el credo pusieron la cláusula nacido del Espíritu Santo y de María Virgen. Miren esta cláusula, para dar a entender que es de naturaleza verdaderamente divina y verdaderamente humana, del Espíritu y de María. Allí donde Nicea solo decía que el Hijo de Dios se había encarnado. Entonces, claro, si decía el Hijo de Dios se encarnó, quedaba la duda cómo había sido ese proceso y se negaba. Y aquí, para solucionar esto, para darle al Espíritu la capacidad de persona y divino, por la gracia del Espíritu Santo y de María Virgen, la condición humana. También tiene carácter cristológico la afirmación, su reino no tendrá fin. Entonces lo hace eterno como el Padre. Fue condenada de nuevo por el sínodo romano, pero ya dice que más tarde en Roma se dio un nuevo sínodo distinto al concilio. Este es un sínodo, y que también condenó estas posturas en el 382, un año después del concilio. El influjo de esta polémica con los apolinaristas fue notable y en cierto modo surgirá presente en futuras controversias cristológicas. Recuerden, Apolinar, que termina por defender a Cristo, termina diciendo que Cristo no tiene inteligencia humana, sino que su inteligencia es solamente divina. Bien,
ahí pasamos a la crisis nestoriana, y ustedes la van a trabajar y ya la trabajarán, la leerán. Entonces, nada, creo que con esto les doy esa introducción a las afirmaciones de la cristología en los grandes concilios. Son 7, como lo vimos, pero les dije que especialmente son 4 los que fijan esta doctrina, y realmente de los 4, pues los más importantes son los 2 primeros que fijaron el credo niceno-constantinopolitano, porque ahí ya está condensada toda la doctrina cristológica. Pero miren ustedes cómo esos errores, ¿no? O no es Dios, o no es humano, o se dan la persona humana y la persona divina al mismo tiempo. Si eso no se analiza con cuidado, les decía, uno puede decir, sí, porque es que a mí me han dicho verdadero Dios y verdadero hombre, entonces, ¿por qué no persona? Porque persona es la capacidad intelectual, volitiva, sentimental. Entonces ya les dije, ya no hay Trinidad, ya son 4 personas. Entonces ya Dios no son 3 personas distintas, sino 4 personas distintas. Entonces, miren ustedes que la precisión de los términos y de las expresiones es muy importante. Hoy, hablando con el padre director de doctrina, nos hizo caer en cuenta que hoy, no necesariamente un error cristológico, pero sí un error teológico. Cuando alguien muere, se dice, y se dice mucho por los sacerdotes. Yo le decía al padre, ay Dios mío, yo me voy a ir a la hoguera porque yo algunas veces he usado esa expresión, pero analizándola sí es un error. Y decíamos, porque en el Evangelio de hoy, y que cuando alguien muere decimos, regresó a la paz, a la casa del Padre. Y resulta que no. Teológicamente es un error. Puede ser que como espiritual uno lo pueda decir, pero teológicamente es un error. Porque nosotros no vinimos del Padre. Y Jesús lo afirmó, solo hay uno que ha venido, que ha salido del Padre y vuelve al Padre. El único que regresa al Padre es Jesús. Nosotros vamos por primera vez porque nosotros fuimos creados. Nosotros nos salimos de la casa del Padre y vinimos para este mundo y ahora nos vamos. No, Dios nos creó ya directamente acá, y cuando morimos, por decirlo de esa manera, vamos para la casa del Padre, pero no es que regresamos. Luego, decir, cuando alguien muere, es que regresó a la casa del Padre, pues no, es que nunca había ido, ¿cómo va a regresar? Nunca había ido, no hay regreso, va para la casa del Padre. Y entonces, si uno afirma esto, estaría afectando el que el único que ha regresado es Jesús. Y Jesús lo afirma en el texto de Juan. No hay sino uno que ha salido del Padre y vuelve al Padre, el Evangelio de hoy. Entonces, miren ustedes que cuando afirmamos esto de que regresó a la casa del Padre, de alguna forma estaríamos afectando la cristología hoy. Esto lo podríamos analizar un poquito más, como estas cosas, los retos de la cristología hoy, porque les decía, claro, en el primer siglo fueron estos los errores, hoy son otros, y que tenemos que ir corrigiendo. Hay todo unos retos cristológicos que nos implican estar constantemente conociendo la auténtica doctrina sobre Cristo y revisando las expresiones, porque una expresión tan sencilla puede estar contradiciendo las cosas. También, por ejemplo, ustedes, seguramente muchos de ustedes, porque me conocen hace mucho rato, me conocen expresiones que cuando alguien muere, sobre todo los niños, las personas por querer consolar dicen, tranquilo, que es el cielo quería angelitos. Pues no, el cielo quería angelitos, que Dios se los haga, porque no es que son dos naturalezas y dos sustancias distintas. Los ángeles son una sustancia distinta de la sustancia humana, y una vaca no se convierte en hombre y un hombre no se convierte en ángel. Así se muera de un día nacido, no va a ser ángel, no se vuelve naturaleza angélica. Los ángeles son espíritus puros, nosotros somos humanos. El niño de un mes de embarazo o de un día de nacido es ser humano, resucitado, que goza de la salvación en Cristo. Es antiguo, bueno, otra cosa, pero no es espíritu, no es un ángel. Entonces muchas veces fácilmente utilizamos y decimos, ay, es que el cielo quería angelitos. Y entonces estamos ahí traicionando toda la doctrina antropológica, la doctrina sobre la angeliología y la doctrina salvífica, porque entonces ahora significaría que la salvación
no es para los humanos, sino para los ángeles. Y el texto bíblico es muy claro que los ángeles no tuvieron salvación. Cometieron error y se fueron a parar a la paila mocha, porque no hay punto de retorno para ellos. Hay punto de retorno, de reiniciar en el ser humano, porque nos dieron la libertad y la voluntad. Los ángeles deben la fidelidad y la obediencia a Dios por ser seres puros. No sé si con esto les confundo más o los animo más sobre todo a tener presente eso. Vea, es posible que nuestras expresiones, queriendo ser buenos, queriendo ser muy espirituales, con expresiones como esas tan sencillas, terminamos traicionando la teología. Nos pasa lo de Apolinar. Queriendo defender a Jesús, terminó negándole la condición humana. Por querer defenderle la condición divina, termina negando lo otro. Así nos puede pasar a nosotros. Por querer ayudar a una persona que sufre en la muerte de alguien, entonces terminamos haciendo unas transformaciones y unos adefesios en la teología que uno dice, ¿eso para dónde va? Aquí, esto nos exige un poco formarnos, meditar bien lo que vamos a decir, aprender a consolar y evangelizar desde otras teorías, desde otras concepciones, desde el anuncio claro del evangelio. Tranquila, la persona se salva, Dios lo tiene en su mejor lugar. Dios envió a su Hijo a morir en este mundo por él, y por lo tanto, si murió así, tiene ya una participación en la gracia divina, en la salvación. Pero no le pongan ángeles ni lo pongan a hacer cosas que no podrá nunca. No podrá nunca, por más que le pongan alas, diciendo se volvió angelito, y el pobre allá, y yo que no soy ángel, no puedo, no vuelo. Entonces, un poco esto para invitarlos a decir, ustedes y yo, los grupos que van creciendo y van recibiendo estas formaciones, se nos va volviendo muy exigente todo este tipo de fe. Claro, esto, digamos, yo no me voy a poner a pelear ni a escandalizarme porque se lo escuche una pobre mujercita que llora a su hijito por allá en un barrio, y que la pobre escasamente hizo 3 días de catequesis para su primera comunión. Porque uno dice, dura un año, pero en el año van 1 hora los sábados, y si usted suma la hora de los sábados, son 52 sábados al año. Pero los 52 sábados del año hay que sacar Navidad, vacaciones, entonces ahí van como 8 o 10 sábados, y luego Semana Santa, y luego otros ya van como 20 sábados, o sea, quedan como apenas 30 sábados, donde al máximo, o sea, son 30 horas, o sea, 2 días de catequesis. 24 horas, son 2 días de catequesis, y con 2 días de catequesis queremos tener una fe súper, ¿no? Entonces uno pelea con esa pobre viejecita, con esa pobre mujer sufriendo y con el corazón partido. Entonces tampoco, eso que estoy diciendo, vea, con esto estoy diciendo una cuestión pastoral. Todo esto que nosotros aprendemos también tenemos que saber en qué momento defenderlo y decirlo a los demás. Porque a veces entonces alguien, bueno, entonces la próxima vez que muera un niño le voy a decir, no llore, que no es ángel. Pues no sé, creo que no sea el momento para decir esas cosas, porque lo que va a terminar es volviendo más pedazos de ese pobre corazón. Hay que saber acompañar. Mejor guardar silencio, darle un abrazo y decirle, tranquila, vamos a orar por él. Ya después, cuando la persona está más tranquila, uno le va explicando o algo, hay que tener también esa prudencia, porque, insisto, nos puede pasar lo de Apolinar. Queriendo tener ese afán de defender, resultamos corriendo caminos que no son. Y yo cada vez que digo algo me pregunto, ay Dios mío, ¿será que ahí sí lo hice bien, Señor? O en el afán de decir eso, quién sabe cuántas patas metí. Entonces, tenemos que estar en esa actitud muy vigilantes que dijo Jesús. Vigilen y oren para no caer en tentación. Y nosotros que nos vamos formando, esto es una tentación, ¿no? Una tentación ya no es solamente el pecado maldadoso que cometen o que cometemos nosotros también, sino también que por querer defender una doctrina que estamos entendiendo, en el afán, en la falta de prudencia, entonces no vigilamos, y entonces podemos caer en la tentación de ser primarios, de ser azardados en las cosas y resultar diciendo cosas contrarias a las.
Yo le digo, hoy día hay mucha cosa así en ese deseo de fe. Yo escucho personas que pasan a comulgar, es que yo no recibo la comunión en la mano porque es pecado. Se pone uno a mirar, uno dice, pues hombre, sí, es pecado, pero cuando lo recibe en la lengua también, porque no es que la lengua es de la misma sustancia de la mano. Entonces, si es pecado para la persona recibirlo en la mano, tampoco lo reciba en la lengua, es pecado. La lengua, no es que la lengua porque está metida entre los labios es pura, no, de la misma sustancia de la mano. Aquí impera más el sentido respetuoso y amoroso y de fe con que lo hace y de reverencia para el Señor. Algunos entonces, padre, es que me lo han dicho a mí, padre, es que yo no comulgo con los laicos porque ya el Señor no está ahí, el Señor solo está en la hostia que da el Padre. Le digo, bueno, pues este Jesús que salta de una hostia para afuera, que yo la consagré y a lo que el laico la toma para darla, entonces Jesús sale corriendo. Eso es un adefesio de la cristología. O sea, un Jesús que con una voluntad le tiene miedo a un laico. Por Dios, eso es lo que decíamos en la cristología de la encarnación. Él asumió y respeta esa condición de debilidad puesto en las manos de quien sea. Entonces, terminan por querer defender la santidad de la Eucaristía diciendo unas, perdónenme la expresión, unas pendejadas de Jesús, que cuando uno se pone a pensar, uno dice, por Dios, aquí nos ha faltado formación a los laicos. Esto es simplemente de formación, de evangelización, de compromiso de los sacerdotes, porque venimos de mucho tiempo de cristiandad donde la gente hacía las cosas porque así era. Pero hoy no, y entonces con todo este tipo de cosas se necesita formarnos. Así que termino diciendo, por eso los felicito que están haciendo estos cursos, porque por lo menos quedan preocupados. Por lo menos quedan preocupados con todos estos disparates que dice el padre Jorge. Así que bendiciones para todos, les deseo lo mejor. Si hay rápidamente una pregunta o dos, bien, y si no, entonces nos veremos de hoy en 15, porque de hoy en 8 no, sino que tendrán, les aconsejo, saquen su tiempito, hagan oración, se leen, para que comprendan todo el material que les enviaré. Bien, quien tiene una pregunta, creo, entonces abre el micrófono y lo pregunta, y si no, me voy. Padre, buenas noches, yo, Rui Estela. A ver, Ruby. ¿Cómo está, padre? Bien, bien. Padre, usted dice que hablando uno de precisión, de términos, ¿sí? Yo tengo una inquietud. Uno, ¿cómo da razón cuando se dice que Jesús fue crucificado, muerto y sepultado y al tercer día resucitó? A sabiendas que siempre hemos sabido que Jesús murió un viernes a las 3 de la tarde y resucitó al domingo, o sea, a primera hora de la mañana, supuestamente. No, ¿qué tal que hubiera sido a medianoche? Ah, no, pues es que... Le quedaron menos horas. Vea, yo tengo, no sé. yo tengo un artículo. Yo tengo un artículo que escribí, pero no sé qué día lo estuve buscando en la página, y es que eso es tan complicado encontrarlo, pero lo voy a buscar y lo compartiré también. Cuando lo encuentre, lo mando con la doctora. Se llama Murió el viernes, resucitó el domingo, ¿de dónde sacas 3 días? Pero se lo digo que después de leerlo te quedará claro que sí hay 3 días entre el viernes y el domingo. Te lo aseguro que bíblicamente, por eso el credo niceno-constantinopolitano es muy claro. Murió y resucitó según las escrituras. Hay que leerlo desde las escrituras, porque si usted lo lee de la forma en contar los días suyos, viernes, sábado y ya resucitó, ahora sí no le da. Pero si vas a la comprensión de las escrituras y cómo cuentan las escrituras, se lo voy a decir aquí rápidamente, aunque les compartiré después el texto, el artículo. Para los judíos el día comienza a las 6 de la tarde. Y entonces el judío no dice que fueron 3 días completos. Para un judío un ratico de un día es un día. Murió a las 3 de la tarde, hasta las 6 de la tarde de ese viernes era viernes, primer día. De las 6 de la tarde del viernes a las 6 de la tarde del sábado es segundo día, es sábado. Y a partir de las 6 de la tarde del sábado ya es domingo, es tercer día. Resucitó en el tercer día. Ahí tienes por decirlo. Ahí tienes decirlo. Pero tienes que pensar
en la mentalidad judía, según las escrituras. Si ustedes tienen una buena traducción bíblica, en la primera página del Génesis dice atardeció y amaneció, porque para el judío el día completo es de 6 a 6, noche completa, a las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana es toda la noche completa. Y mañana de 6 de la mañana a 6 de la tarde es todo el día, esto forma un día. En cambio nosotros tenemos medianoche, porque el día comienza a las 12 de la noche, entonces tenemos medianoche, todo el día y otra vez otra medianoche. No, ellos tienen noche y día y forma el día. Entonces, en la creación dice atardeció y amaneció, día primero. Atardeció y amaneció, día segundo, atardeció. Para ellos el día comienza en la tarde. En la tarde, a las 6 de la tarde. No como nosotros, por eso, eso implica eso. Segunda pregunta y me fui porque tengo un compromiso. Padre, buenas noches. Sí. Tengo una pregunta respecto al credo. No sé, de pronto, bueno, es muy ignorante lo que voy a decir, pero la pues pregunta. el credo Niceno-Constantino es como más completo porque ya no lo decimos en la misa, por ejemplo. No lo dirá usted, pero yo lo digo de vez en cuando y en la misa están mandados los dos credos y se ha hecho y hay que valorar las dos cosas. Está el credo apostólico, el de los apóstoles, que es el corto, y el credo largo que llamamos, que es el credo niceno-constantinopolitano. Eso depende ahora del sacerdote, de que la comunidad se lo sepa, porque a veces uno va a rezarlo y nadie lo sigue, entonces uno queda perdido. Pero recuerdo que tal vez como para, no recuerdo yo si fue el año de la fe, en el 2010, o en alguno de los jubileos, se propuso y se rezaba todos los días el credo niceno-constantinopolitano. Bien, creo que Rosa María tiene la mano levantada. Padre, es una pregunta. En una enseñanza que yo tuve, se hablaba del tríodo pascual, que empezaba el jueves desde las 6 de la tarde y terminaba el sábado a las 6 de la tarde. Que ya cuando hacíamos la Eucaristía de la resurrección, de la vigilia, hacia las 10, 11 de la noche, ya entrábamos a la resurrección del Señor del día domingo. Entonces no sé si de pronto estaban confundidos en el tema, pero decían que a partir del jueves a las 6 de la tarde, el viernes a las 6 de la tarde y el sábado a las 6 de la tarde ya se completaba el tríodo pascual, que eran los 3 días para resucitar el Señor. Claro. No, pero es que el Señor no murió el jueves. No hay que confundir el tríodo pascual. No hay que confundir el tríodo pascual con los tres días de la muerte de Jesús. El tríodo pascual comienza el jueves en la tarde, a las 6, digamos, comienza el jueves en la tarde, con la misa de la cena del Señor y el arresto. Primer día termina el viernes en la tarde. El viernes de la tarde al sábado a las 6, segundo día, y del sábado a las 6 de la tarde hasta el domingo en la tarde, tercer día, pero es el tríodo pascual, que es distinto a los 3 días de resurrección. Son dos teorías muy distintas. Los 3 días de la muerte fueron los que hablé, y el tríodo pues se refiere a la pasión, muerte y resurrección del Señor. La pasión comienza con la institución de la Eucaristía y la oración en Getsemaní, jueves, la muerte el viernes y la resurrección el domingo, el sábado a la noche. Entonces, no hay que confundir esas dos cosas. Bien, por hoy entonces, bendiciones. Gracias. Una feliz noche. Y recuerdo, no tenemos encuentro dentro de 8 días. Les llegará el material para que juiciositos lo lean, lo estudien y lo interioricen. Bendiciones. Chao, padre. Gracias, padre. Gracias, buenas noches a todos. Bendiciones. Buenas noches para todos. Hasta mañana.